Hoy te platicaré del ataque sorpresa contra el Ejército y la Guardia Nacional en Zacatecas. Este video se compone de 4 temas: la acusación de la alcaldesa de Tijuana contra el fiscal de Baja California por presuntas ligas con sicarios, la liberación cada vez más cerca del Güero Palma, el rescate de 49 secuestrados en los límites de San Luis Potosí con Nuevo León y el ataque sorpresa cometido contra fuerzas federales en el estado de Zacatecas. Bienvenidos al Caporal del 19 de mayo, comenzamos. En Tijuana, Baja California, la alcaldesa acusó al fiscal estatal de actuar en contubernio con sicarios. No debes nada, nada temes y yo no debo nada. Sin embargo, hago responsable de lo que me suceda a mí, a mi familia o a mis elementos al fiscal Iván Carpio. Aquí o hay ineficiencia en el cargo o existe contubernio. Todo comenzó la mañana de este miércoles 17 de mayo cerca del salón de belleza al que suele acudir la alcaldesa. Hombres armados a bordo de una camioneta dispararon en contra de una escolta de la presidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, de afiliación morenista. Por fortuna, el escolta sobrevivió, aunque resultó con lesiones leves. Eso sí, los agresores huyeron sin dejar rastro. Y horas más tarde fue encontrada la camioneta que usaron los sicarios con armas largas en su interior. La alcaldesa acusó que el ataque fue un intento de intimidación y, sin mencionar de parte de quién, instruyó a todos los funcionarios públicos a su cargo que trabajen con normalidad, sin dejarse intimidar por lo que acababa de ocurrir. Y son las 11 de la mañana y hasta el momento yo no he recibido una sola llamada, ni del fiscal, ni de la gobernadora, ni del secretario de gobierno, ni de ningún elemento del Estado. Y debo decirte que esto habla de la comunicación que existe, que espero mejore. Lo que molestó a la alcaldesa, según dijo en su transmisión en vivo, fue que el gobierno del estado no se comunicó con ella tras el ataque de uno de sus escoltas y que la fiscalía no pudo demostrar ante un juez la culpabilidad recientemente de 8 presuntos criminales detenidos, por lo que tuvieron que ser dejados en libertad. Por su parte, en su defensa, el fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio, dijo que los señalamientos de la alcaldesa no vienen al caso tras lo ocurrido en Tijuana. Este será un video de varios temas debido a la necesidad de actualizar algunas cosas que he abordado en otros videos y a la gran cantidad de sucesos que han ocurrido en las últimas horas. Por ejemplo, esto que se dijo en la conferencia matutina. ¿Saben qué pasó ayer? Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en 3 horas, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en 3 horas dejara libre al Güero Palma. Ese es el Poder Judicial. No porque de inmediato, porque tenemos que estar pendientes, se avisó a la Fiscalía, hicieron una indagatoria y se encontraron otras acusaciones, otros delitos. Esto que acabas de escuchar lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia matutina de ayer, jueves 18 de mayo. Lo que dice el presidente es una verdad a medias, debido a que está enfrascado en una disputa con el Poder Judicial, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha comenzado a echar atrás algunas de las reformas del Ejecutivo. Bajo la narrativa del presidente, si un juez ordena que liberen a alguien, es culpa del juez esa decisión, pero el presidente está dejando de lado el trabajo de la fiscalía. Por ejemplo, si la autoridad detiene a alguien, la labor de la fiscalía es buscar las pruebas para demostrar ante el juez que esa persona es culpable. No basta con que la opinión pública diga que es culpable. El trabajo de la fiscalía es hacer la investigación y reunir las pruebas, pues de lo contrario, perderá a la fiscalía el caso ante el juez. Lo que ha ocurrido con el narcotraficante Jesús Héctor El Güero Palma fue que la Fiscalía General de la República no presentó
no presentó a 2 testigos protegidos que tenía previstos que declaren en contra del Güero Palma. Incluso el mismo Poder Judicial le notificó a la Fiscalía y emitió un acuerdo judicial en donde declaró agotada la búsqueda de esos testigos protegidos. La Fiscalía General de la República no impugnó. Acto seguido, como no estuvieron esos elementos clave en el juicio, el Güero Palma tramitó y ganó un amparo, por lo que fue dejado en libertad. Sin embargo, cuando ya iba a salir del penal, fue detenido nuevamente, ahora por homicidio calificado. Pero resulta que ese asesinato del cual lo están acusando fue cometido en septiembre de 1992 y el Güero Palma ya había sido juzgado en el Fuero Federal y absuelto en 1995. De tal forma que el juzgado de primera instancia penal del distrito de Hidalgo con sede en Iguala resolvió este miércoles que ya está prescrito el cargo, por lo que ordenó nuevamente su libertad. Sin embargo, hasta el momento en que estoy haciendo este video todavía no lo dejan libre. Al menos no que se sepa públicamente. Esto está insertado en la disputa, como ya te decía, entre el Ejecutivo y el Judicial y puede dar una interpretación errónea en beneficio para una de las partes y al mismo tiempo se saca de la vista el trabajo de la Fiscalía, que es la verdadera encargada de rendir cuentas del por qué se le está cayendo el caso. O queremos que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Cómo no vamos a querer que se elijan si el Poder Judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada? ¿Saben qué pasó ayer? Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en 3 horas, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en 3 horas dejara libre al Güero Palma. El pasado miércoles te traje este video a este canal, te lo muestro en pantalla, del envío de elementos de la Guardia Nacional a la zona donde la delincuencia organizada tenía secuestrada a alrededor de media centena de migrantes y a 2 choferes de autobús. Finalmente, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que fueron encontrados 49 migrantes, por lo que solo faltan por encontrar los 2 choferes de autobús. Pero, por el contrario, hasta este momento no hay ningún delincuente detenido. Se encontraron algunos caminando y otros en unas instalaciones, en unas casas que estaban ahí en el área. ¿Perdón? No tenemos detenidos, pero sigue. Los migrantes obviamente nos darán algunos datos que nos puedan ayudar a poder identificar a las personas que hicieron este cometido. Y llegamos al tema principal, a Zacatecas, en donde el pasado martes 16 de mayo fue asesinado el hijo de una jueza del Poder Judicial de Zacatecas, en el municipio de Guadalupe, conurbado a la capital del estado. Se trató de un ataque directo por parte de hombres armados que se dieron a la fuga sin ser identificados siquiera. Bueno, aquí en este estado, ubicado en el segundo lugar de tasas de homicidios, de más tasas de homicidios a nivel nacional, y en donde a mediados de este mes la delincuencia organizada incendió una casa a la alcaldesa de Apulco. Recordarás, este tema te lo traje a este canal en este video que te muestro en pantalla. Bueno, aquí en Zacatecas, el pasado miércoles 17 de mayo, autoridades informaron de la realización de recorridos en operación coordinada en el municipio de Villanueva. Un operativo conformado por elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas, que pertenece, esta corporación, a la Policía Estatal Preventiva. Cuando justo iban pasando estos elementos, este operativo, por la comunidad de Santa Deo de las Flores, fueron atacados por sorpresa por hombres armados. Las autoridades aseguran que las fuerzas de seguridad lograron repeler ese ataque y que no hubo un solo lesionado en el intercambio de disparos, ni en el ataque inicial, ese ataque sorpresa, esa emboscada, ni tampoco en la manera, al momento en que respondieron la agresión. Pero sí lograron detener a 7 presuntos agresores. Les aseguraron 25 armas largas, 4 aditamentos de lanzagranadas, 19 granadas para aditamentos, 2 granadas de mano, 252 cargadores, 1656 cartuchos de diferentes calibres y 4 vehículos. Según informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Zacatecas, 6 de los 7 detenidos son hombres y 1 es mujer.
Lo que estás viendo en pantalla en este momento es justo fotografías de ese aseguramiento y tras ese enfrentamiento. En un estado donde han ocurrido tantas cosas y que se ha vuelto poco común ver que este tipo de ataques sorpresa a Fuerzas Armadas terminen en detenciones. Así las cosas en la segunda entidad con la tasa de homicidios dolosos más alta del país. Esto es lo que he preparado para ti. Nos vemos al rato con más información. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.